Viajeros presenta Especial Ruta 40. Si hasta tu alma quería llegar, has elegido el camino correcto. La huella que se va borrando por detrás, ya sin dudar toma la ruta 40. Dejamos atrás el continente, el agitado estrecho de Magallanes, las aduanas, la estepa de esta lejana provincia y las pocas ciudades que están en ella, y nos dimos cuenta sorpresivamente que no quedaba mucho delante nuestro, que el camino no es eterno y que hay un fin. Nos estamos acercando al fin del mundo y son inevitables las nuevas y extrañas sensaciones que nos invaden. Delante nuestro, en nuestro horizonte, está Ushuaia, la ciudad más austral de todas, y es difícil describir la belleza que allí nos esperaba. Ushuaia nos atrapó desde el principio. Es de esos lugares que hay que conocer sí o sí. La verdad que fue muy emocionante encontrarnos con estos paisajes y la ciudad que nos esperaba. Ushuaia es de esos lugares que son completos, porque no solamente te atrapan en cuanto a los paisajes que tienen, sino que tienen una historia muy rica y que forma parte de la oferta turística. Cuando llegas a Ushuaia, uno de los puntos más importantes que te recomiendan que conozcas es la cárcel del fin del mundo, así que no dudamos y fuimos a conocerla. Y recorriendo la historia vale la pena destacar que por su parte el Museo Marítimo y del Presidio es el lugar por excelencia de toda la ciudad de Ushuaia, donde se alberga el testimonio de tiempos pasados. Sus pabellones funcionan como diferentes áreas temáticas, en algunos se cuenta la historia de la cárcel, en otras viajamos a la Antártida a través de maquetas, láminas y fotografías. También hay un espacio dedicado a la historia de diferentes cárceles del mundo, como también historias de buques y uno especial dedicado a las Islas Malvinas. En el viaje nos fuimos comunicando con Carlos Bairo, que es el director del museo, y siempre estuvo bien predispuesto. Así que al otro día que llegamos a Ushuaia nos esperó en el museo para hacer la entrevista. Antes de ir nos pusimos en contacto con Carlos Pedro Bairo, director del museo, y tuvimos la suerte de poder reunirnos con él y charlar sobre la historia de este atrapante lugar y conocer cómo lo que funcionaba como un presidio hoy en día se convirtió en este gran museo. Cuando buscas Carlos Bairo en internet es increíble porque encontrás fotos de él en todos lados del mundo. Y queríamos rescatar esto porque la verdad que con nosotros tuvo muy buena predisposición y es una persona interesante en cuanto a la experiencia que tiene y lo buscan muchísimos medios internacionales para hacer entrevistas con él. Hizo investigaciones en la Antártida, en el Cabo de Hornos, en la Isla de los Estados. Bueno, el presidio se construye, este edificio particularmente, empieza a construirse en 1902 por el pabellón histórico. Lo construyen los propios presos en aproximadamente 18 o 20 años. Aproximadamente porque primero se hacen los pabellones y después este lugar a donde estamos nosotros, que es el hall central, donde se reunían los presos para salir a trabajar o una fecha patria o lo que sea. Muchos piensan que es el comedor, no es el comedor, es donde se reunían todos los presos, los 5 pabellones. Los presos comían cada uno en su celda. Lo que pasa, como toda cárcel, fue superpoblada y bueno, de los 370 que se tenía en una idea al principio, fueron centenares más. Entonces, bueno, fue cambiando el sistema. Pero cambió tanto que de lo que se pensaba una colonia penal, que es donde está el Parque Nacional ahora, que por eso esas tierras quedaron reservadas para el Ministerio de Justicia, no se hizo la colonia penal,
Y al quedar reservadas las tierras se hizo el Parque Nacional, por suerte, mucho mejor. Que es el Parque Nacional Tierra del Fuego, ¿no? Con la Bahía de la Pataya, ahí es a donde iba a estar el presidio. En realidad, colonia penal, después se transformó en presidio por las exigencias de una superpoblación carcelaria en Buenos Aires, en la Penitenciaría Nacional. Carlos Bairo no solo es director del museo, sino también escritor, historiador, explorador e investigador. Basa sus propias investigaciones realizadas en extensos territorios, navegando, cabalgando o caminando. Es especialista en la Isla de los Estados, la península Antártida y Tierra del Fuego. Además, para nosotros, es un gran aventurero y no quisimos perdernos la oportunidad de aprender al máximo lo que tenía para contarnos. Son 5 pabellones, que son los que quedaron de 1947, cuando se cerró, de los cuales tenemos 4 pabellones habilitados como museo. Y entonces son prácticamente 4 museos más una galería de arte y los talleres que conllevan a un museo, ¿no? Dibujo, pintura, ajedrez, teatro, etc. Entonces tenemos que el pabellón por donde se ingresa es el Museo del Presidio. Después hay un museo de arte en el pabellón 3, una galería de arte en el pabellón 2, planta baja. El pabellón que quedó prácticamente sin tocar, o sea, limpiado y bueno, con la menor intervención posible, es el pabellón histórico, el pabellón número 1. Y el pabellón 5, que está sin todavía trabajar, o sea, está muy venido abajo. Va a haber que poner techos, o sea, bueno, todo esto le faltaban los techos, le faltaba todo. En el 1994, un poquito antes también, ya veníamos pidiendo un lugar para que haya un museo marítimo. Un museo marítimo tiene un sentido porque esto es una isla grande, Tierra del Fuego, y la rodea todo un archipiélago, hasta la Antártida, Malvinas, Islas Atlántico Sur, Georgias, etc. Las Islas Orcadas, bueno, esto es un archipiélago. Entonces, marítimo es porque eso no es esencialmente naval, sino acá los indios canoeros, como se le dice a los yaganes, deambulaban con sus canoas de corteza. Los religiosos, sean los salesianos, o sea, los anglicanos, venían con sus barquitos, pequeños barquitos. Los comerciantes tenían también sus barquitos, o sea, para trasladar ovejas de una isla a otra para pastorear, se las cargaban en barquitos, no se las arriaba con caballos ni nada por el estilo. Los caballos eran realmente, había, pero no de un uso tan grande por los turbales a donde se entierran, es difícil sacarlo después de un turbal. Y además que son todas islas pequeñas, hay que llevarlas en barquitos. Todos tenían sus barquitos. Entonces, en el Museo Marítimo lo que vemos es eso, de cómo los indios canoeros vivían del mar y la tierra, porque, o sea, estaban en la orilla de los canales, los fiordos, las bahías, las ensenadas, y no se aventuraban mucho más que unos centenares metros tierra adentro. Después había todo montaña. Del otro lado de la montaña estaban los Selknam, que son, sí, esos son nómades terrestres. Pero tenemos dos diferencias muy grandes, nómades canoeros y nómades terrestres. Entonces pedimos justamente de poder hacer tu museo, donde poder mostrar ese tema, de los pioneros que venían en barcos, todos. Hasta los presos tenían que llegar en barco y cuando le daban la libertad se iban en barco. O sea, el avión es bastante moderno con respecto a todo eso. Acá paraban muchas, acá en la zona, sea en Ushuaia mismo, en Isla de los Estados, en el archipiélago, paraban los expedicionarios que iban a la Antártida. Es decir, vayas para donde fueras tendrías que tener un barco. Te querías escapar de la cárcel, como hizo Radovinsky, se escapó en un barquito.
que llegando a Punta Arenas fue interceptado por los barcos de la Armada chilena y bueno, a los pocos días Radovísky estaba de nuevo acá. Pero bueno, ese es el matiz de este museo, que se recorta mucho a lo que puede ser un museo del resto de la Argentina. Imaginémonos, no sé, digo Córdoba, como puedo decir Salta, nada que ver con todo esto. Al ser una provincia totalmente mediterránea, totalmente rodeada de agua. El expresidio de Ushuaia se encuentra dentro de la base naval Ushuaia y cerró sus puertas en 1947. La vieja construcción abandonada se inauguró como museo en 1995. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Hoy el edificio alberga 4 museos: el Museo Marítimo, el Museo del Presidio, el Museo Antártico y el de Arte Marino. Hablar con el director del museo es conocer la historia viviente de Ushuaia, de la Isla de los Estados y de la Antártida. Si alguien merece el título de aventurero, es Carlos Pedro Bairo. Pensemos que dentro de esos 2.000 personas que vivían en la ciudad de Ushuaia, no menos de 200 carceleros vivían ahí. O sea que la comunidad estaba formada por los propios carceleros de la cárcel. Es decir, en el presidio había más gente que en la ciudad. Estamos hablando de un mínimo de 400 a 500 presos, más el personal que era solamente de gendarmes, de guardia cárcel, eran 200, más todos los administrativos. Es decir, prácticamente la mitad de la población era de la cárcel. Entonces, hacía de motor económico la cárcel. Por eso muchas familias hablaban de las 12 cosechas anuales, ¿no? Cada vez que llegaba la remesa de Buenos Aires. En el Museo Marítimo encontrás todo lo que es la colonización argentina en Tierra del Fuego, porque ese es el único territorio colonizado por argentinos. Cuando llegó Augusto Lasserres y Piedrabuena antes, Luis Piedrabuena un año antes, se encontró con una colonia inglesa en la Misión Baja y la Misión Alta. Ahí estaban los ingleses, que enseñaban en su escuela a los indios yaganes, les enseñaban el idioma inglés, que era su idioma. La bandera que flameaba no era la Argentina, por supuesto. Entonces Lasserres tuvo que tener una actividad grande en ese sentido, a decir, no, miren, señores, esto es Argentina, y ustedes atienden. Y lo entendieron perfectamente, tanto es así que el señor Bridge, Pastor Thomas Bridge, eso fue en 1884, al año siguiente ya dejaba la misión y se establecía con una estancia que era la estancia Harberton. Puntualmente, el Museo Marítimo contiene una de las piezas, a nuestro parecer, más representativas de Ushuaia. Una réplica exacta en estructura y dimensiones del faro del fin del mundo, aquel faro que se encontraba en la Isla de los Estados y que fue fuente de inspiración para la famosísima obra de Julio Verne, El faro del fin del mundo. Fue el mismo Bairo, director del museo, quien viajó varias veces a la Isla de los Estados para realizar observaciones y construir esta gran réplica, además de traer consigo los restos de aquel solitario faro. En cuanto a lo marítimo, sí, vas a encontrar una reconstrucción de una canoa Yagán hecha en Corteza, que hicimos nosotros hace unos cuantos años, y navegamos buena parte de Beagle, porque se había perdido el conocimiento de cómo se hacía una canoa de Corteza. Después vas a encontrar los restos del Espora, el barco que perdió Luis Piedrabuena en Isla de los Estados. Acá saliendo por esa puerta vas a encontrar dentro de una maqueta del faro del fin del mundo verdadero de Isla de los Estados, los restos del faro que estaba en Isla de los Estados, que lo trajimos para acá. Era de madera, así que se pudrió todo, más de 100 años
estaba colapsado, así que trajimos partes que podían ser reconocibles y los pusimos adentro. Sí, investigaciones se están haciendo constantemente, ¿no? Al principio empezamos con relevamiento de campos e investigaciones en la misma Tierra del Fuego, de naufragios, en Isla del Estado, como estaba relatando, el tema de traer los restos del faro, los naufragios de los estados, a donde naufragó Luis Pirabuena en la Bahía Franklin con el Espora, después construyó Luisito. Todo eso lo hemos podido comprobar y está ya en libros. Antártida es parte de la provincia, entonces digamos que los últimos años, 10 años, son muchos trabajos en la Antártida. Y además del trabajo en la Antártida propiamente dicho, la hemos recorrido la península antártica mucho con buques de apoyo, pero directamente en botes, ¿no? O sea, viendo palmo por palmo, la divulgación de eso. Escribir libros, revistas, animaciones, dibujos animados, para que vaya a nivel de escuela. Pensamos que en líneas generales falta bastante de educación sobre Antártida, sobre Tierra del Fuego, sobre Malvinas, sobre Georgias, todas las islas que componen esta provincia, ¿no? O sea, hay islas a donde se pueden ir y hay islas donde no te dejan ir, o sea, no te reciben bien, digamos. Pero todo eso hay que tratar de divulgarlo y que esté presente en escuelas. Yo no digo que es la correcta o no la correcta, pero habiendo posibilidades de informarse mejor y tener el material que se pueda acceder, vale la pena. No te alcanza con un solo día para visitar todo el museo, porque en cada pabellón vas encontrando distintas temáticas que son muy interesantes. Son esos lugares en los que no sos el mismo cuando entras que cuando salís. Al salir del museo sentimos que habíamos aprendido con mayúscula y nos íbamos con mucho más de lo que vinimos a buscar, pero todavía queda mucho Ushuaia por recorrer. Hasta la próxima, viajeros. Si hasta tu alma quería llegar, has elegido el camino correcto.